se van a ir, repito una vez más, a la página 77 del libro, que dice así: los materiales se clasifican generalmente dependiendo de la capacidad de los electrones para fluir por ellos en 4 grandes grupos. Bueno, todos sabemos que existen materiales que conducen la corriente eléctrica o los electrones y materiales que es más difícil por el que fluyan, ¿verdad? Los electrones o la corriente eléctrica. Eso yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Como hay materiales que conducen con mucha facilidad la corriente eléctrica, hay materiales que más bien son como aislantes, ¿verdad? Y no permiten el paso de la electricidad. Así como muy generalmente la mayoría de personas sabemos que, por ejemplo, el cobre es un muy buen conductor de la electricidad, pero el hule o la madera, por ejemplo, no es un conductor de la electricidad, más bien es un aislante, ¿verdad? Más bien como que corta la corriente eléctrica. Entonces, básicamente es un tema que ya en algún momento ustedes tienen que haber escuchado y eso hace bastante fácil. Entonces, vamos a dividirlos en 4 grandes grupos. Los primeros son los conductores. Ok, los conductores dice que una apreciación general nos muestra que en los metales, los electrones de valencia de los átomos son relativamente libres, es decir, no están ligados a ninguna forma permanente al átomo. Esta movilidad de los electrones es la principal característica de los materiales denominados conductores. Entonces, los metales son buenos conductores de la electricidad. Básicamente, lo que se me está diciendo ahí es que en los conductores, los electrones tienen mucha facilidad de movimiento. Eso es porque se pueden mover fácilmente a través de un conductor. Claro, al ser conductor, ¿verdad? Permite el paso de los electrones, permite el movimiento de los electrones. Acá, el ejemplo más claro son los metales. Los metales son los conductores, así el ejemplo más claro, digamos, de los conductores de la electricidad, todo lo que son los metales en la tabla periódica, ¿verdad? Aislantes, segundo tipo, aislantes, la misma palabra casi que me lo dice, ¿verdad? En estos, los electrones de valencia están muy ligados al átomo. Ejemplos de estos materiales aislantes son el vidrio, el plástico, el hule, entre otros, donde los electrones apenas es que pueden fluir, o más bien casi que ni pueden fluir, ¿verdad? Acá están como los dos ejemplos contrarios, lo que es un conductor y lo que es un aislante, ¿verdad? El conductor permite el paso de los electrones, permite el movimiento, hay fluidez de los electrones, facilidad de movimiento, ¿verdad? Pero los aislantes todo lo contrario. En los aislantes, más bien no hay paso de electrones, no hay movimiento de electrones, es casi nulo o incluso nulo. Luego tenemos 2 tipos más, chicos, que son los semiconductores, que la palabra casi que me indica que es, ¿verdad? Es como un punto medio, digamos, entre un conductor y un aislante. Dice, la capacidad de estos materiales para conducir corriente es menor que los metales, pero mayor que los aislantes. Como les digo, es como un punto medio entre el conductor y el aislante, ¿verdad? El semiconductor. Los elementos que se consideran semiconductores son principalmente el silicio y el germanio. Y así nos vamos a elementos, ¿verdad? De la tabla periódica. Esos son 2 ejemplos bastante claros de lo que son semiconductores. Ahora bien, la conducción de los semiconductores se puede mejorar de manera considerable si agregamos cierto tipo de impurezas atómicas en concentraciones variables. Los semiconductores, muchachos, tienen una característica. Mediante un cambio o mediante algún tipo de agregarle algo, digamos, usted puede convertirlo en conductor. Si se le agregan cierto tipo de impurezas atómicas. Este tipo de materiales son la base de los transitores y circuitos de estado sólido, mismos que casi han sustituido por completo a los tubos de vacío en las aplicaciones eléctricas. Bueno, nada más acá es como saber que los semiconductores son un punto medio, ¿verdad?, entre el conductor y el aislante. Y luego tenemos los superconductores, que estos tienen más facilidad de conducir la corriente eléctrica que un conductor. Vamos a leerlo. Dice que es una capacidad natural de ciertos elementos de conducir la corriente con una resistencia casi nula y sin tener pérdida de energía. Normalmente, la resistencia eléctrica de los metales disminuye a medida de que se reduce la temperatura. Estos materiales, cerca del cero absoluto, tienen una resistencia eléctrica cero. Dicho de otra forma, propician el paso de la corriente sin ninguna oposición. En un semiconductor no hay resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es como un elemento que hace que el paso de la corriente sea más difícil. O sea, como un bloqueo, digamos, de la corriente. Pero los superconductores, al tener tanta facilidad para conducir la corriente eléctrica, se dice que la resistencia es casi nula. Es prácticamente nula, no hay resistencia eléctrica. La electricidad fluye con toda facilidad y con todo movimiento, ¿verdad?
Buenos ejemplos de los superconductores son el oro. El oro es el ejemplo más claro que tenemos de un conductor de un superconductor eléctrico. Tenemos también el aluminio, otro ejemplo clarísimo, ¿verdad? El aluminio, el estaño y algunas aleaciones, pero a muy bajas temperaturas. Muchachos, eso que les acabo de leer, todo está en la página 77, apúntenlo por ahí, y a entrar obviamente en la parte de evaluación, ¿verdad? Tienen que dominar ustedes qué es un conductor, qué es un aislante, qué es un semiconductor y qué es un superconductor. Ok, después de ahí viene la parte que me interesa, que es la parte teórica. Vamos a ver una formulita nueva que se llama el campo eléctrico. De hecho, ahí les tengo que poner un video en la plataforma sobre campo eléctrico. Me encontré un video vacilón para entender bien qué es el campo eléctrico. Pero en la clase de ahorita lo que les voy a explicar es la parte teórica del campo eléctrico, la fórmula y todo lo demás. Bueno, la palabra lo dice, ¿verdad? El campo eléctrico es un campo que se genera alrededor de una partícula, digamos. Voy a leer textualmente lo que dice el libro. Cuando dos cuerpos con carga eléctrica colocados en un punto del espacio interactúan, ¿cómo sabe cada carga que la otra está ahí? ¿Qué ocurre en el espacio que comunica el efecto de una carga a la otra? Estas preguntas se pueden empezar a contestar formulando la nueva ley de Coulomb de un modo más útil y empleando el concepto de campo eléctrico. Bueno, el campo eléctrico es un campo que se va a generar como un tipo de atmósfera que se va a generar, ¿verdad? Alrededor de una partícula o de una carga. Ahora bien, el campo eléctrico puede ser de atracción o puede ser de repulsión. No sé si ustedes han visto los imanes, cuando se acerca a dos imanes, si están en polos opuestos, lo que se hace es como una atracción de los imanes, ¿verdad? Pero si están en polos opuestos, más bien como que se repelen, como que más bien se aleja uno del otro. Algo así sucede con el campo eléctrico. Existe un campo eléctrico que puede ser de atracción o también existe el campo eléctrico que puede ser de repulsión. Ahorita vemos cuándo es uno y cuándo es el otro. En el libro viene de todas formas muy fácil. Ok, la formulita para el campo eléctrico, para calcular el campo eléctrico de cualquier carga es la siguiente. El campo eléctrico es igual, ¿ok? A la K. Recuerden que la K era una constante en este tema que estamos trabajando de todo lo que es electricidad y todo lo demás, ¿verdad? Por la carga que estemos trabajando dividido entre la distancia al cuadrado, ¿ok? Esa R es como la distancia a la que se encuentra el punto en el que estamos analizando. Entonces, muchachos, supongamos que yo tengo acá una carga. Esa carga me va a generar a su alrededor como cierta atmósfera, cierto campo eléctrico, que bueno, ahorita vemos que puede ser de repulsión o puede ser de atracción. Depende del punto en el que yo esté, así voy a percibir la carga o el campo eléctrico. Por ejemplo, si yo estoy acá, estoy muy cerca, ¿verdad? El radio o la distancia es muy cerca. Pero si yo me alejo del punto este de la carga a una distancia más considerable, ¿qué pasa con la distancia? Se hace más grande, ¿verdad? Entonces, este radio, esta R de abajo, es la distancia a la cual estemos considerando que estamos posicionados de la carga. ¿De acuerdo? Puedo estar incluso fuera de la magnitud que me genera el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces ahí va a ser muy, muy pequeña la magnitud. Bueno, como todas las fórmulas, esta fórmula se puede despejar, ¿ok? Esta fórmula se puede despejar y vamos a ver un par de ejemplos, ¿ok? La formulilla es muy fácil. Como siempre, yo se las voy a regalar esa fórmula, ¿ok? Entonces, ejemplo número 1. Ejemplo número 1. Supongamos que tenemos que calcular el campo eléctrico para una carga, ¿ok? Para una carga de, ¿qué les puedo decir? 1,02 por 10 a la menos 6 coulombs. Recuerden que la carga se mide en coulombs, ¿verdad? A una distancia, recuerden que la distancia yo puedo pedirles, ok, calcúlenme el campo eléctrico bien cerca de la carga o un poco más alejado de la carga. Depende, ¿verdad? Entonces, supongamos que a una distancia de
2 por 10 a la menos 3 milímetros. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Calcular el campo eléctrico para una carga de 1,2 por 10 a la menos 6 coulombs a una distancia de 2 por 10 a la menos 3 milímetros. Ah, bueno, se me olvidaron las unidades de medida. Recuerden que la carga tiene que estar en coulombs. La distancia o el radio tiene que estar en metros. Y el campo eléctrico les va a dar, déjenme recordar en qué se daba, newtons sobre coulombs del campo eléctrico. Esa es la unidad de medida del campo eléctrico, newtons sobre coulombs. Muy bien. Entonces, lo que hacemos acá es un planteo de datos como siempre. Tenemos una carga eléctrica, ¿verdad? La carga es de 1,02 por 10 a la menos 6 coulombs. Y ya está en la unidad correcta. Tenemos una distancia de 2 por 10 a la menos 3 milímetros. Ahí nos topamos el primer problema. ¿Por qué? Porque la carga está en milímetros y debería de estar en metros. Entonces, conversión de inmediato. Vamos a agarrar y vamos a poner 2 por 10 a la menos 3 milímetros. Y lo vamos a convertir a metros. Ponemos el milímetro abajo para que me cancele. Y el metro arriba. El 1 siempre va con el prefijo, que en este caso sería el mili, ¿verdad? Y no sé si recuerdan, pero un mili valía 10 a la menos 3. Ok, cancelamos milímetro por un milímetro y vamos a ver cuánto nos da esto. Esto nos va a dar 2 por 10 a la menos 6. Es que no tengo la calculadora ahorita a mano, pero da 2 por 10 a la menos 6. Y ya les va a quedar en metros. Entonces eso significa que el radio es 2 por 10 a la menos 6 metros. Y hay que calcular el campo eléctrico. Como lo que me piden es calcular el campo eléctrico, ni siquiera tengo que hacer despeje. Es directo el asunto, ¿verdad? Si me pidieran la carga o qué sé yo, tengo que hacer despeje o la distancia. El campo eléctrico es la K por la carga dividido entre la distancia al cuadrado. Se puede aplicar de una vez porque el campo eléctrico ya está despejado. No sé si recuerdan, chicos, pero la K era una constante que valía 9 por 10 a la 9. Multiplicado por la carga, que la carga es de 1,02 por 10 a la menos 6 coulombs, y dividido entre la distancia al cuadrado, que sería 2 por 10 a la menos 6 al cuadrado. Ok, aquí se voy a ocupar la calculadora, muchachos. Un segundito para abrir la calculadora. Ok. Por acá estamos. Entonces sería 9 por 10 a la 9 multiplicado por 1,02 por 10 a la menos 6 sobre 2 por 10 a la menos 6 a la 2. Eso nos da 2,29 por 10 a la 15. ¿Ok? 2,29 por 10 a la 15 positivo era, ¿verdad? 10 a la 15. Son dos decimales, como siempre. Como es un campo eléctrico, se mide en newtons sobre coulombs. Ahora, muchachos, ¿cómo hago para saber si este campo eléctrico es de atracción o es de repulsión? Todo depende de la carga, ¿ok? Ojo, les voy a hacer acá como una anotación. Si quieren la apuntan también como una nota. Si la carga es positiva, porque recuerden que las cargas podían ser positivas o negativas, ¿verdad? Estamos hablando de cargas eléctricas. Existen cargas negativas y cargas positivas. Si la carga es positiva, como en este caso que es positiva, el campo eléctrico va a ser de repulsión. ¿Ok? Va a ser de repulsión. Y si la carga es negativa, va a ser de atracción. Eso es todo. Obviamente, chicos, si la carga está negativa, ¿verdad? Si la carga estuviera negativa, tendríamos que ponerle el signo negativo a esto y por lo tanto el campo eléctrico va a dar negativo. No hay ningún problema. El campo eléctrico puede dar negativo. Eso es porque es de atracción en el caso de, ¿verdad? Pero bueno, en este caso el campo eléctrico es 2,29 y por lo tanto es una repulsión. Casi siempre las cargas van a ser positivas.
O sea, les voy a adelantar eso de antemano. Las cargas por lo general van a ser positivas y por lo tanto va a ser un caso de repulsión, en la mayoría de casos. Muy pocas veces se ve atracción acá en el campo eléctrico. También es como una repulsión porque la carga casi siempre yo les voy a dar ejemplos positivos. Chicos, ¿está claro por ahí lo que es campo eléctrico? Sí. Vamos a hacer otro ejemplo. Número 2. Pero ya para tener que despejar, ¿de acuerdo? Vean este ejemplo. Una carga genera un campo eléctrico de 2 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. ¿Ok? A una distancia de 1,6 por 10 a la menos 2 metros. La pregunta es, calcule el valor de la carga. ¿Ok? Calcule el valor de la carga. Entonces, en este caso, de inmediato ustedes se dan cuenta y detectan que va a ser un caso de despejar. ¿Por qué? Porque no me están pidiendo el campo eléctrico, ¿verdad? La fórmula original de campo eléctrico es campo eléctrico es igual a la K por el valor de la carga entre la distancia al cuadrado. Si me están pidiendo la carga de fijo, ustedes ya saben que aquí tenemos que despejar. Hagamos un planteo de datos. Dice que tenemos, bueno, tenemos el campo eléctrico. El campo eléctrico me lo están regalando y es 2 por 10 a la 3 newtons sobre coulombs. Y me están regalando la distancia. Me están diciendo que es 1,6 por 10 a la menos 2. Y ya están metros, por dicha. Y por lo tanto tenemos que encontrar o despejar la carga. Entonces lo que hacemos es despejar esta ecuación. Este tipo de despejes, muchachos, ustedes ya lo dominan bastante bien. ¿Ok? Ya ustedes lo dominan bastante bien. Y yo sé que lo hacen muy rápido, ¿verdad? En este caso, lo primero que tenemos que hacer es el radio, pasarlo para acá a multiplicar. Porque como está dividiendo, pasa a multiplicar. Recuerden que se pasa primero siempre lo que está debajo. Entonces quedaría que el campo eléctrico por el radio a la 2 es igual a la K por la carga. No se nos olvide que estamos despejando la carga. Entonces, para terminar de despejar esa carga eléctrica, simplemente pasamos la K a dividir. Como está multiplicando, ¿verdad? Entonces pasaría a dividir. Por lo tanto, me quedaría que el campo eléctrico multiplicado por el radio a la 2 dividido entre la K es igual a la carga. Y ya está la carga despejada. Y aquí sería nada más de aplicar. Bueno, le voy a dar vuelta a la fórmula. La carga es igual a el campo eléctrico por el radio a la 2 entre la K. Y aquí ya voy a aplicar una vez. Sería campo eléctrico 2 por 10 a la menos 3. Perdón, 2 por 10 a la 3 positivo, más bien. Por el radio al cuadrado o la distancia al cuadrado, que sería 1,6 por 10 a la menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Sobre la K, que recordemos que la K vale 9 por 10 a la 9. Y ahí sería calculadora y obtendríamos el valor de la carga. Vamos a ver. 2 por 10 elevado a la 3 por 1,6 por 10 a la menos 2 sobre 9 por 10 a la 9. A 5,68 por 10 a la menos 11. ¿Ok? 5,68 por 10 a la menos 11. Como es una carga, en coulombs. Y esa sería la respuesta final. Chicos, ¿alguna pregunta hasta el momento? Pues no. Está sencilla la fórmula, ¿verdad? Realmente. Sí. Está bastante sencilla. Vamos a hacer un tercer ejemplo y último. Yo se los voy a copiar para que lo hagan ustedes, ¿de acuerdo? Vamos a ver.
Chicos, les doy chance para que hagan eso ustedes solos, no tienen que hacer conversiones, solamente despejar lo que se les está pidiendo, ¿de acuerdo? Les doy chance para que lo hagan. Profe, no sé si está bien, pero a mí me dio 1.09. 0.10 me dio a mí. Estarían bien las dos porque recuerde que por decimales, ¿o sí, verdad? Ya casi las revisamos. Bueno, chicos, para irlo revisando, el planteo de datos les tuvo que quedar así. Obviamente tenemos una carga eléctrica de 1,6 por 10 a la menos 19. Por cierto, 1,6 por 10 a la menos 19 es el valor de la carga eléctrica para el protón. Eso tienen que sabérselo. En la próxima clase les voy a hacer como un esquemita. Igual en el libro está. El protón y el electrón tienen una carga definida, que es 1,6 por 10 a la menos. El electrón es igual, solo que es negativo, menos 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces, si en algún momento yo les hablo de un ejercicio y les hablo de un protón y no les doy la carga eléctrica, ustedes tienen que asumirla. Entonces, tienen que decir, ah, sí, el protón tenía tal carga eléctrica, aunque el ejercicio no se le esté
no se lo estoy diciendo explícitamente, ¿verdad? Son dos cargas que tienen que saberse. Ok, se les regala también el campo eléctrico. El campo eléctrico es 12 por 10 a la 2 newton sobre coulombs. Y obviamente tienen que despejar el radio, ¿verdad? O la distancia. Entonces, agarramos la fórmula de campo eléctrico, que es esta que estoy copiando por acá, y despejamos el radio. Lo que hacíamos cuando queríamos despejar el de abajo era intercambiarlo, ¿se acuerdan? Con el de arriba. Porque como pasa a multiplicar y luego se devuelve a dividir, bueno, había un cambio por ahí. Entonces, ¿qué haría? Que el radio a la 2 es igual a la K por la Q entre el campo eléctrico. Solamente no se les olvide que este 2 se convierte en una raíz cuadrada por ser una potencia, ¿verdad? Las potencias siempre se convertían en raíces cuadradas. Entonces quedaría la raíz cuadrada de la K por la carga entre el campo eléctrico. Y nos daría entonces la K, que vale 9 por 10 a la 9, por la carga eléctrica, que era 1,6 por 10 a la menos 19, sobre el campo eléctrico, que era 12 por 10 a la 2. Ahí en calculadora ya nos debería dar la respuesta. Entonces sería 9 por 10 a la 9 por 1,6 por 10 a la menos 19, que es la carga, entre 12 por 10 a la 2. Y me da 1,09 por 10 a la menos 6. Si les dio 1,10, está correcto también, es por el redondeo de la calculadora. Entonces da 1,09 por 10 a la menos 6, y no me cupo coulombs. No, mentira, metros. Voy a poner la respuesta abajo, muchachos, mejor. No me cupo ahí. Okay, entonces nos quedó 1,09 por 10 a la menos 6 metros, porque estamos calculando un radio, ¿verdad? Y esa sería entonces la respuesta final. Esa sería. ¿Cómo vimos el temilla, muchachos? ¿Hay alguna pregunta? No. Está fácil, ¿verdad? Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá por hoy. Ahí recuerden, ¿verdad? La actividad de esta semana, posiblemente las publico entre lunes y martes, las actividades semanales. No se esperen al final para hacerlas. Y yo creo que eso sería. Entonces, nos vemos. Ok. Ok. Chao. Bueno, Gracias. gracias.